Capítulo 13. Alondras y las lechuzas, optimizando las actividades educativas. La actividad del ser humano durante el día se sucede con el sueño durante la noche. Eso todo el mundo lo sabe, pero de ello no se sacan. Sin embargo, las consecuencias que las hay y muchas por la educación y la enseñanza, y esto es importante sobre todo en los periodos tempranos de enseñanza, pues el sueño en los niños desempeña un papel destacado que se debería conocer bien para guarderías y colegios. Poder enseñar bien deberíamos recordar que el recién nacido duerme unas 14 a 16 horas diarias y de ahí el tiempo de sueño va descendiendo hasta las 8 horas de adolescente. En ese periodo que va descendiendo del nacimiento hasta la adolescencia, el niño de 1 año suele dormir por la noche unas 11 o 12 horas, a la que se les añade otras 2 o 3 horas de sueño a lo largo del día, normalmente repartidas en 2 periodos. A los 3 años del niño reduce el sueño nocturno a las 10 horas, a las que hay que añadir una hora. Entre los 4 hay que añadir 1 hora y media durante el día. Entre los 6 años los niños ya no duermen siestas con regularidad. Evidentemente todos estos parámetros sufren grandes variaciones individuales que están influenciadas por la cultura y la geografía en que viven. Pues bien, conocer este capítulo del sueño es de importancia sobresaliente para los educadores y, en particular, conocer esas diferencias en los requerimientos del tiempo del sueño en los niños pequeños. De hecho, hay estudios que demuestran que una pérdida de sueño de 1 o 2 horas cuyas consecuencias no son aparentes en la conducta normal del niño, produce efectos sobre la velocidad a la que se puede procesar una determinada información y en qué consecuencia afectará a su memorización. Y es que, como hemos mencionado en el capítulo anterior, el sueño es necesario para la consolidación de la memoria, pero también lo es para mantener niveles de atención sostenida durante la clase. ¿Es posible seguir una clase y entender lo que se dice en ella? Pero en ausencia de un buen sueño, lo aprendido puede ser memorizado después de una forma adecuada. Por tanto, un sueño profundo y durante el tiempo necesario por la noche es importante para la memorización y evocación de aquello que se aprende. En los adultos, la falta e incluso la pequeña de sueño se expresan en esa sensación inconsciente de fatiga y un descenso en la resistencia por continuar con la labor que se está realizando, y ello se refleja particularmente en aquellos trabajos que se requieren una alta concentración. Pero junto al sueño nocturno, necesidad común y universal para todo el ser humano, a menos que se cambie el ritmo de vigilar el sueño, habría que tener en cuenta factores como el cronograma de cada persona. Esto último es importante también a la hora de aprender y memorizar. Y es que tanto los niños como los adultos difieren en sus hábitos con respecto a la hora de irse a la cama y la hora de levantarse, y los tiempos a lo largo en que se ha necesitado un descanso tras el cual se sienten mejor para continuar con una determinada labor. Hay estudios que demuestran que las personas tienen un determinado cronotipo, un reloj interno diferente con respecto a otras, reloj que les marca y les dicta estos tiempos diferentes al acostarse y levantarse, y en consecuencia sentirse mejor trabajando bien hasta altas horas de la madrugada o haciéndolo temprano o muy temprano por la mañana. Se habla del cronotipo lechuza para referirse a aquello cuyo sueño se inicia más retrasado, y del cronotipo alondra para que aquellos otros que acostándose más profundos están dispuestos para estudiar, aprender y memorizar más temprano. Esto, sobre todo en niños, puede interferir con el ritmo temporal impuesto por el colegio. Evidentemente, todo esto tiene que ver geográficamente con los climas y culturas de las regiones o países en las que se vive. Por ejemplo, pueden haber latitudes geográficas en las que los colegios comienzan sus enseñanzas más temprano o más tarde en otros lugares. Esto claro, con los niños u otro cronotipo se adaptarán mejorándolo o peor a esta costumbre u otras diferentes.
Pero aún sin tener en cuenta lo anterior, también es verdad que todo esto cobra un valor en cualquier circunstancia. Me refiero al hecho particular de que todo ello puede resultar en una descronización entre el ritmo y circadiano endógeno y el ritmo temporal impuesto por el colegio. Conocerla es importante y que tiene repercusión significativa para la enseñanza de los niños. Un aspecto interesante que valdrá también la pena señalar aquí es que en estos dos cronotipos no parecen ser permanentes a lo largo del arco vital de las personas. Por ejemplo, se ha visto que los niños son de tipo vesperino hasta la adolescencia pueden cambiar o tipo temprano cuando son adultos y particularmente en la vejez. En la pubertad y en la adolescencia el capítulo del sueño se expande de manera sobresaliente. A ningún padre, ningún profesor o se le escapa que muchos chicos y chicas a esta edad duerman poco. De hecho, duermen durante la semana menos horas de las necesarias por un buen aprendizaje y una buena memorización, y ello necesariamente repercuten en las dichas capacidades del mismo modo que ya habíamos apuntado de los niños, y también en la propia conducta en sus funciones ejecutivas y en sus relaciones emocionales y empáticas con los demás. También es importante considerar la somnolencia que ocurre a nivel fisiológico tras las medidas y primeras horas de la tarde, que al filósofo del mediodía y con independencia de la indigesta que los alimentos y su abundancia se produce un descanso de la temperatura corporal, fisiológicamente regulando que eso acompaña de la somnolencia y es, por tanto, un periodo claro bajo rendimiento mental. Este periodo de sueño debe ser breve en los adultos, entre 10 y 15 minutos. Y si se requiere después recuperar con rapidez una actividad mental igual a los niveles de vigilancia anteriormente la siesta. De ser este espacio de tiempo más prolongado, estos niveles no se recuperan hasta pasadas o 1 o 2 horas. En los niños este periodo depende mucho de la edad, como ya apuntábamos al principio de este capítulo, curiosamente y como ejemplo aparte. Y para conocimiento de aquellos que pasan la noche en blanco estudiando antes de los exámenes, hay asimismo unas horas que corren entre las 4 de la madrugada hasta las 7 de la mañana durante la tarea, también descendiente de un modo muy significativo. Hoy conocemos que parte de estos mecanismos cerebrales de estos dos procesos, siesta y vespertina y disminución de la atención durante la madrugada, y sabemos que en ello participan de modo principal el hipotálamo, la actividad de la cual las sustancias reticulan ascendentemente del tronco del encéfalo y sus radiaciones a la corteza cerebral. Por supuesto que tanto en la siesta como para este hay una considerable variedad entre las personas. Todos los aspectos aquí considerando parecen pequeños, pues todo el mundo los conoce y apenas le da importancia. Sin embargo, hoy se piensa que sí son relevantes y que no tenerlos debidamente en cuenta en muchos niños y en los niños inciden de un modo especial es fuente del problema, no solo en los colegios, sino en el seno propio de la familia. Por eso algunas de las consideraciones se vuelven a repetir. Y todavía algo más para finalizar, me refiero al concepto del head lag sociólogo, como ha sido llamado por los especialistas y que atribuyen una cierta connotación negativa a los periodos vacacionales, sean de invierno, primavera o verano. Basándose en estos estudios, muestran que tras este tiempo de descanso o inactividad se altera el rendimiento de los niños y por extensión de los adolescentes y los universitarios. Son la clara repercusión negativa en el tiempo diario establecido de las clases. Habría que estudiar estos ritmos vacacionales y reevaluar la duración de los mismos. Habría que modelar el ritmo y las exigencias escolares, adaptando de forma lenta y progresiva en el aumento de obligaciones escolares tras los periodos del descanso.
Capítulo 14. Neuromitos. Conocemos destruyendo lo falso. Recientemente se han dicho y advertido a los maestros y profesores que si alguien viene a venderles un programa informático con el que basado en el cerebro pueda enseñar mejor a sus alumnos, lo primero que tienen que hacer es echarse la mano al bolsillo, pues el vendedor solo querrá ganar dinero. Hoy los programas que se venden, una parte de ellos contienen falsas concepciones de enseñanza debido a un desconocimiento real de los datos de cómo funciona el cerebro. El problema basado reside en que muchos maestros y deseosos de implementar su enseñanza con métodos y prácticas nuevas que mejoren sus útiles docentes no poseen preparación con la que podemos evaluar y criticar estos programas y los aceptan como bien fundamentalmente en la neurociencia. La dificultad de esto es que reside propiamente en los maestros. Si no es dura, la dura realidad es traspasarle los conocimientos neurocientíficos y es que existen conflictos en la relación neurocientífico-maestro. Y más allá con los profesores universitarios para que esta travese exista debido sobre todo el lenguaje utilizado por los primeros para dirigirse al segundo y en los segundos los maestros. Para captar con certeza y seguridad estos conocimientos, criticar los programas que se les ofrece. Les ofrecen y luego utilizarlos como los alumnos. Esto ha llevado a mucha confusión y grandes errores de interpretación de los hechos científicos y ha dado lugar a la creación de los que se conoce como neuromitos, hechos no reales nacidos de la interpretación de datos científicos por personas con exceso conocimiento sobre la materia. Hace horas, unos 7 años, en 2005, con motivo de una conferencia para anunciar la apertura de un centro para la educación basada de la neurociencia de la Universidad de Cambridge, los maestros que asistieron a aquella reunión manifestaron recibir más de 70 correos electrónicos al año animándoles a matricularse a cursos sobre cómo enseñar mejor en los colegios basado en conocimientos del cerebro, un fenómeno que ya ocurre en casi todos los países occidentales. Y es que, como ya hemos señalado, algunos de estos recursos promueven la interpretación errónea de los datos científicos y, en consecuencia, a una aplicación falsificada de los posibles beneficios, estos conocimientos, todo esto por fortuna está cambiando. Y han sido los propios neurocientíficos quienes han alertado a los maestros y los colegios sobre este programa y en alguna medida también se han ofrecido a resolverlo. Lo cierto es que los neuromitos, añadidos a lo señalado, han dado lugar además a crear unas expectativas poco realistas en los maestros y profesores. Un ejemplo es la lectura incorrecta de un hecho neurobiológico como la proliferación de las conexiones neuronales. En los primeros años de vida, hoy sabemos, ya se ha indicado que el capítulo 2, que en el cerebro de los niños se sucede una enorme y profunda proliferación sináptica, millones de sinapsis todos los días. Pues bien, basándose en este hecho, se ha especulado sobre la posibilidad de aprovechar estos tiempos de cambio profundo inundar su cerebro. De modo paralelo a ese crecimiento a situaciones en las sináptico que una con persona conceptos vocabularios y memorización de Me acontecimientos refiero a las históricos, situaciones que algunas hechos personas ante el aislados y problema y percepciones durante su completas a proceso de través de los medios resolución, audiovisuales, atención para que focalizada sean alcanza un mejores punto en el que se absorbidos e sabe, es incorporados al consciente de la cerebro durante posibilidad de esa continuar y abandonar. proliferación Lo curioso sináptica, que es si el problema es pensando que de altamente este motivado. modo, cuando eran El niños, cerebro seguirá alcanzase la trabajando juventud a edad en él bajo adulta. el foco del otro Tendrán tipo, atención esta capacidades vez utilizando consciente. estos Y es métodos. con esa Por otra atención desgracia, con la que quienes finalmente algunas promovieron veces estas se puede ideas no avanzar. tuvieron en La cuenta la solución, falta como de fue el caso evidencia de científica Arquímedes, se acerca de explica la en el relación capítulo 10. entre Todos este estos mecanismos fenómeno de la atención, en neurobiológico de particular la los dos primeros proliferación criterios en el sináptica capítulo, y el nos han proceso servido de para sobrevivir a aprendizaje. lo largo de millones de Es años. más,
Los También los mismos dos padres, últimos, ante por supuesto, ofertas de pero este esta tipo, siempre tiene un valor reaccionaron con un humano más componente social, más fundamentalmente sustracto, el emocional, pensamiento pero abstracto, el aclarando, no creativo. es verdad que los Estamos a la niños falta de aprendan conocer el cosas valor de estas otras fundamentales y aún atenciones y de sus definitivas y de posibles modo métodos de fácil en los primeros entendimiento años. específicos para ¿Cómo aprender voy o yo a enseñar aprovechar mejor. este posible ventaja para mi hijo? Aunque cuando ello no sea todo cierto, lo que los padres ignoran es que aprender bien en estos tiempos y años requiere una instrucción de básicos, en que resumen la espontaneidad, el placer, el juego con el niño, lo sencillo y sensorial directo, asequible. En este estudio vigoroso y posteriormente se ha mostrado claramente que este no es el caso. El efecto Mozart en ambientes relajados de sus casas, aquellos que podrían tener efectos beneficiosos para su desarrollo mental y dar como resultado niños más capaces e inteligentes. En estudios más rigurosos y posteriores se mostraron claramente que ese no es el caso. El efecto Mozart pues fue desechado, lo cual sí ha sido podido comprobar de modo sólido son los beneficios cognitivos de escuchar y tocar un instrumento. Solo de escuchar no produce ningún beneficio claramente, evidentemente. Escuchar y tocar al mismo tiempo, por el contrario, si la percepción, ejecución y manipulación de un instrumento activando áreas sensoriales y motoras simultáneamente sin percute en una mayor habilidad general en los niños. Estudios recientemente han mostrado que tocar un instrumento resulta en una mejor comprensión del lenguaje y promueve además la mejora habilidades generales como la atención, la percepción y la discriminación de estímulos. Tonos musicales. La memoria del trabajo y el control motor de la propia conducta. Hoy conocemos bien la neurociencia, el efecto de la actividad motora sobre la misma percepción sensorial. Entre lo sensorial y lo motor hay consciente, necesario e imprescindible diálogo para la función de ambos sistemas y la construcción sólida del mundo cognitivo. Hay muchos neuromitos que, aunque desdeñados a la neurociencia, sigue estando vivos, cuando desdeñados por la neurociencia fundamentalmente a la constante repetición los medios de comunicación. Por ejemplo, el mito del que solo utiliza el 10% de las capacidades del cerebro, de lo que cabría deducir la potencialidad enorme que éste tiene, y que utilizase todas se podrían esperar un aumento considerable de la inteligencia en cada ser humano. Este mito, como acaba de señalar, sigue muy vivo, y no solamente en la gente corriente, sino en los estudiantes universitarios, e incluso entre algunos neurocientíficos. En este sentido, fue sorprendente que en una encuesta en la que se preguntó a los estudiantes universitarios ¿qué porcentaje aproximado piensa usted que utiliza la gente de potencial que tiene el cerebro? Un tercio de los encuestados contestarán que el 10%. Otras encuestas similares realizadas en varios países obtuvieron los mismos o similares resultados. Y lo más sorprendente es que un 6% de los neurocientíficos preguntados en esa misma cuestión también contestó el 10%. Es curioso que aún después de tantos años se mostrara en la ciencia lo falso de este acerto. Todavía ahora mismo se ven programas basados en él y mucha gente los compara a la esperanza de poder aumentarle las capacidades y su inteligencia por encima de sus propias limitaciones. Hace un tiempo, en una reunión del Consejo de Investigación Nacional de Estados Unidos, donde se discutió este mito, se concluyó que se podría erradicar si se dejaba claro públicamente sus falsedades y haciendo hincapié en que como tantas propuestas milagrosas de automejorar las capacidades de una manera fácil y rápida, era un camino estéril, ya que nada puede sustituir al lento y duro proceso del trabajo y la disciplina en el trabajo cuando se trata de aumentar las capacidades intelectuales o de otro tipo de cada uno. Claramente no sirvió de mucho y dialogamos ya, el cerebro utiliza todos sus recursos genética y entrenamiento, cada vez se enfrenta a la solución de problemas o en los procesos de aprendizaje y memoria.
Otro neuromito es aquel de cerebro derecho, cerebro izquierdo. Es un neuromito creado sobre la propuesta de que los niños habrían de enseñarle en los colegios tras ser clasificados previamente como niños nacidos con una predeterminada del hemisferio derecho versus hemisferio izquierdo. Y ello debido a que cuando se han analizado las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separado, en el laboratorio se ha visto que el hemisferio derecho es fundamentalmente un cerebro holístico global, que realiza asociaciones de tiempo y espacio muy distintas y que su función requiere de un tipo de atención que es dispersa e inconsciente. Frente a la atención ejecutiva persistente y focalizada, que todos mejoraremos es el cerebro creador. El hemicerebro del izquierdo, por su parte, es el cerebro del lenguaje, la lógica, las matemáticas y requiere durante un proceso de aprendizaje de esa atención que acabamos de mencionar y que hemos llamado atención focalizada. Es el cerebro analítico, basándose en estos datos que se ha extrapolado de la idea de que hay niños con predominancia de cerebros derechos y niños con predominancia de cerebro izquierdo. Con ello se ha creado la idea equivocada del mito de que hay dos cerebros que trabajan de modo independiente y con preferencias por uno u otro tipo de las cosas por aprender y que no ha de ser propiamente estas separaciones a la hora de enseñar a los niños y de modo temprano se les perjudica. Hace algún tiempo este neuromito llevó a la idea de crear estructuras didácticas conducentes a que no se produce un descuentro entre muchas preferencias naturales y no ha predominado del cerebro derecho, dibujo, imaginación, intuición, visión global de los problemas, creatividad y de predominancia del cerebro izquierdo, razonamiento, cálculo, lenguaje en lo que se enseña. Pero lo cierto es que no existe dicha dicotomía entre cerebros, es decir, desde el punto de vista fisiológico, no hay cerebro derecho e izquierdo en las personas en condiciones normales, dado que la transferencia de información entre ambos hemicerebros a través de cuerpos callosos en constante, de lo que se deduce aun cuando sin duda hay talento y capacidad más atributables a las temáticas o el dibujo de las ciencias, a las letras, eso no se refiere a los hemicerebros como tales, sino a la serie de talento de producto de la función conjunta final de ambos hemisferios. De ahí el gran error que hubiese supuesto separar a los niños potenciando unos u otros talentos, en menoscabo del desarrollo de las capacidades y aptitudes. La enseñanza en los primeros años de ser global del equilibrio de todas las potencialidades de un niño que se presenta en grados diferentes. Como, de hecho, a una actualidad en este mito fue desechado hace ya mucho tiempo. Otro neuromito también desechado es el que llevó a pensar que existen talentos diferentes como llamados niños visuales, niños auditivos o niños cinésticos. Es decir, los niños que aprenden mejor a través de las percepciones visuales auditivas o del movimiento corporal gestual. En conjunto a crear programas que se ofertan muchos maestros basados en la convivencia y enseñanza de formación selectiva a los niños bajo estímulos predominantes y visuales, auditivos o sinestésicos. Para ello era conveniente desde el principio etiquetarlos en el colegio como una placa de identificación, como en los congresos con la letra B, con la letra A y C, para focalizar en ellos en la escuela este tipo de método selectivo. Lo cierto es que no se encontraron evidencia de que demostraran lo efectivo de estas enseñanzas y que en cualquier caso hoy se piensa que una preparación de este tipo siempre iría en determinado de las enseñanzas, utilizado los otros sistemas de lo que produciría en un trastorno de equilibrio normal del desarrollo del niño. Evidentemente esto, que en principio se vio como algo lógico, fue un fracaso también. Se abandonó en la práctica. Por último, destaco otro neuromito en el computador y en el cerebro con frecuencia en el contexto de la enseñanza y el modo erróneo. Se utiliza el símil del que el cerebro trabaja opera con un ordenador en esta sobreamplificación, un concepto burdo y equivocado. Científicamente hablando del funcionamiento del cerebro, el cerebro humano es un producto actual, no final del proceso evolutivo, que ha llevado muchos millones de años de azar. Reajustes constantes de prueba, error de duro banco experimental de la evolución biológica. El cerebro humano no es una máquina, es un órgano cuyo funcionamiento íntimo en relación a cómo se elaboran las altas funciones cognitivas. Por ejemplo,
se ignora. El ordenador, por el contrario, si es una máquina, sus componentes y funcionamiento se conocen perfectamente, dado que es el hombre que aprende y cambia su estructura y operativa con la interacción en su entorno. Lo cierto es que el cerebro opera de un mundo diferente a como lo hace un ordenador, comparando una relatividad y rigidez de un ordenador a la cual a la hora de resolver los problemas, el cerebro posee infinitas vías para resolverlo y sobre todo los cerebros operan sobre las bases de significados emocionales y conciencia, lo que alcanza ningún diseño de computacional. Y así tantos otros más de 50 neuromitos que se van creando y algunos almacenando en el acervo popular. Por ejemplo, aquel que predica que se debe hablar bien de una lengua antes de aprender otra. Falso. Los niños que aprenden dos lenguas de sus padres desde el nacimiento no las confunden entre sí. Es más, los niños que aprenden dos lenguas al mismo tiempo adquieren ventajas cognitivas y potencian las estructuras lingüísticas de su cerebro para el aprendizaje de otros idiomas. Posteriormente ya hemos visto el propósito del capítulo 11, o aquel otro que enseña es el cerebro del hombre y la mujer diferente en la forma en que aprende. No hay datos facientes de lo que demuestren, y si eventualmente tal cosa es cierta, sería tan pequeño el grado que se vería difuminado por las propias diferencias individuales. Por último, ese otro mito tan expandido y aceptado y creído por tanta gente en el mundo como es la percepción extrasensorial cuando ésta no existe y que por extrapolación lleva a alimentar y mantener el pensamiento mágico primitivo frente al pensamiento crítico y analítico, refiriendo en el capítulo 20. Sin duda que en la creación de los neuromitos desempeñan un papel sobresaliente en la sociedad y la cultura de la que se trae. Valga este contexto del mito de la percepción extrasensorial que acabamos de mencionar. Por ejemplo, investigaciones recientemente han mostrado que variaciones en las creencias y el pensamiento mágico diferente en modo sustancial según lo trate una población en la que se encuentra constantemente amenazada. La seguridad, guerras, hay desamparo. Se teme por la salud y hay un riesgo de perder la vida frente a otras sociedades en las cuales la población siente seguridad, tiene buena educación y altos niveles de desarrollo económico. En este último tipo de colectividad de nivel de creencias en lo sobrenatural y mágicos es muy significativo, más bajo si se compara con las primeras.